Hola niñas, niños, buenas tardes. Bien, vamos a ver el último tema de biología, que es el tema de genética. Es lo que se refiere a la herencia, por qué somos como somos, por qué tenemos estas características que nos definen a cada uno como individuos. La genética no solamente es del ser humano, obviamente es de todos los seres vivos, animalitos, cotorritos, perritos, cualquiera de ellos tiene una información genética que puede ser analizada y estudiada. Veamos. ¿Qué es la genética? Es la ciencia que estudia la herencia en los seres vivos y cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Vamos a entender qué es un cromosoma, qué es el ADN, qué es un gen y cómo es que la historia de la herencia y la genética se dio paso. Vamos a entender primero qué es un carácter hereditario. Carácter o característica, vamos a entenderlo de ese modo. Los caracteres hereditarios son características que identifican al ser vivo como individuo. Son transmitidos de generación en generación, como el tipo de pelo, la complexión, el tamaño, color de ojos, pero eso no solamente se ocupa en el ser humano, también sino en mascotas, en perritos. No hay dos individuos que sean iguales, todos tenemos alguna diferencia que nos distingue. Tenemos características dentro de sí que pueden ser ocultas también, que no las podemos distinguir, pero sabemos que están ahí, como el tipo de sangre, alguna tendencia a alguna enfermedad, como la diabetes y demás. Bien, vamos a hacer una breve historia de cómo inicia esta investigación y este paseo por la herencia y la genética. Bien, empecemos por conocer quién es Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje agustino austriaco que realizó investigaciones sobre la herencia. Descubrió que existían leyes que se cumplían al pie de la letra con patrones matemáticos. Toda esta investigación duró 8 años. Fue un trabajo extenuante de 8 años de investigación, pero sus investigaciones rindieron fruto. Esta investigación se da durante estos 8 años y da paso a las leyes que se denominan leyes de Mendel. Él comenzó investigando guisantes. Los guisantes son chícharos, nosotros los conocemos como chícharos. Y con esta investigación pudo descubrir todas esas leyes matemáticas que rigen a la herencia. Recuerden que a Gregor Mendel también se le conoce como el padre de la genética. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿sale? Bien, vamos a ver cómo comenzó con estas investigaciones. ¿Qué fue lo que hizo Gregor Mendel? Bien, Gregor le efectuó trabajos con diferentes variedades de chícharos o guisantes, también llamados arvejas. El método que utilizó fue transferir el polen de las células sexuales masculinas del estambre, que es el órgano reproductor masculino de las plantas, al pistilo, que es el órgano reproductor femenino de dichas plantas. E hizo combinaciones. Con esto averiguó si cambiaba el tipo de chícharo, probando entre chícharos rugosos y lisos, amarillos o verdes, y vio cómo se daban estas combinaciones. ¿Qué fue lo que descubrió? Mendel descubrió que las flores tenían ciertas características al momento que se combinaban. Estas características eran fáciles de contar. ¿Por qué? Porque los chícharos los tenía ahí. Cada descendencia, cada generación que nacía la podía contabilizar. Era fácil porque de alguna manera tenía todos los elementos ahí que se podían contar y trabajar con un poquito de matemáticas, un poco de estadística. ¿Qué fue lo que hizo Mendel? Él combinó, por ejemplo, un chícharo verde liso con uno amarillo rugoso. Esa es mi primera generación. Posteriormente, al momento que hace la combinación, nace una generación a la que le llamaba factor, con una característica, que era ser un chícharo liso pero amarillo. Si combinamos esta generación de chícharos lisos amarillos entre ellos, dentro de sí ya existe la información genética que contenían estos chícharos. Por ejemplo, uno ser verde, el otro ser rugoso y amarillo, y esta información genética permanece dentro. Entonces, al momento que hizo diferentes combinaciones y diferentes investigaciones y contabilizar a cada uno de los resultados, obtuvo esto, que obtuvo diferentes tipos de semillas lisas, amarillas, lisas verdes, rugosas amarillas y rugosas verdes, pero notó que se respetaba una proporción que se respeta en todos los seres vivos, o por lo menos en la gran mayoría, y esta proporción dio paso a sus leyes. Que de alguna manera están basadas con matemáticas, algo de estadística, ¿sí? Bien, él continuó con investigaciones con abejas.
pero los resultados no fueron satisfactorios porque las abejas no podían visualizarlas de manera adecuada. Ellas, por ejemplo, si se apareaban con la abeja reina, ya no podía distinguir quién era la abeja que se había apareado, no podía marcarlas o ponerles algún distintivo. Entonces para él fue frustrante, pero pudo darse cuenta de que algunas de estas características se mantenían y se respetaban dentro de sus leyes que había conseguido, que había descubierto con los chicharitos. Bien. ¿Qué ocurre? A partir de todas estas investigaciones nacen las leyes de la herencia. Primera ley, que es principio de uniformidad. Dice que si se cruzan dos razas que son puras, o sea que sus características son limpias, son puras, en esa primera generación va a obtener un descendiente con esa característica pura y se va a parecer a uno de sus progenitores, háblese de animales o de plantas. La segunda ley, que es el principio de segregación. Si hubo una característica que no se presentó en esta primera generación, se va a presentar en alguna otra generación posterior. Eso es lo que descubre Mendel en esta segunda ley. Es como, por ejemplo, si dos individuos, un hombre y una mujer, de diferente tono de piel se casan, tal vez el tono predominante sea el tono güero, pero la siguiente generación va a nacer un niño con tono moreno. Es porque una información, un carácter hereditario permaneció oculto en una generación, pero se manifiesta en la otra. Puede ser una o dos generaciones más adelante. Bien, tercera ley, principio de la transmisión independiente. ¿Qué quiere decir? Que los caracteres hereditarios se transmiten y se combinan de manera azarosa. No hay una regla, una ley que sigan. Ellas se combinan de manera al azar. Pero de alguna manera va a generar combinaciones que posteriormente se van a manifestar. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que transmite la herencia? Tenemos que entender, ya que vimos un poco de historia, ahora vamos a entender cómo se da ese proceso de la herencia. Este papel le corresponde al ADN. El ADN se abrevia para una molécula de ácido desoxirribonucleico, que es una molécula de proteínas complejas y se encuentra dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Contiene instrucciones para crear y generar vida, para definir también enfermedades o características importantes en nuestro ser. Bien, debemos de visualizar al ADN como una doble cadena o doble hélice unida con proteínas. Parece una escalera, no tiene facha de una escalera. Pueden visualizarla de ese modo para tenerla de memoria. Esta cadena de ADN se descubre en 1953 por James Watson y Francis Crick. Esos también son nombres importantes en cuestión de biología, ¿sale? Bueno, vamos a entender cada una de las partes que generan a esa unidad biológica que es el cromosoma. Primero, ¿qué es un gen? Un gen es la unidad más pequeña que contiene información hereditaria. Por ejemplo, un gen es un segmento corto de ADN, o sea, es parte del ADN, pero es una pequeña parte de. Hay aproximadamente 30.000 genes en cada célula de nuestro cuerpo. Y la combinación de todos estos genes dan ese material hereditario que nos define como seres humanos. Cosas como el color de piel, el tipo de boca, de nariz, de ojos, de orejas, la estatura, todo eso lo define el gen. La unión de varios genes dan paso al cromosoma. Recordemos que un gen está formado primero de ADN y a su vez los genes forman parte de un cromosoma. Bien, veamos qué es un cromosoma. Los cromosomas son cadenas de ADN superenrolladas, compuestas de moléculas unidas como si fueran cuentitas de un collar. Cada cierto número de cuentas, vamos a asimilarlo así, cada número de cuentas constituye un gen, o se hace un determinado trozo de ADN. Los genes portan la información que permite crear un nuevo organismo y lo transmiten mediante un código genético. Cada cromosoma, recuerden, cada cromosoma contiene diferente número de genes, son numerosos. Lo podemos ver aquí en la imagen. Un segmento de ADN genera un gen. Los genes, a su vez, los genes generan un cromosoma. Entonces ese es el orden: ADN, gen y cromosoma, ¿sale? Para dar una entidad que da herencia, que es la genética. Bien, existen dos tipos de genes. Se pueden clasificar así, de dos maneras. El gen dominante son los genes que se expresan con mayor intensidad o facilidad y se denominan genes dominantes. Por ejemplo, en nuestra cultura, el pelo lacio es predominante al pelo rizado.
O por ejemplo, el pelo negro es predominante al pelo rubio. Eso es en nuestra cultura. Hay culturas donde el pelo rubio es predominante, pero en la nuestra no. Un gen recesivo. ¿Qué es un gen recesivo? Es aquel que no se expresa en presencia de un gen dominante, porque el gen dominante obviamente domina. Este gen permanece oculto, pero se puede presentar en generaciones posteriores. Por ejemplo, en el tono de ojos, mayormente nosotros notamos que el ojo negro o café es predominante, y el recesivo, o sea que se ve muy poco, es el verde o azul, porque ese es el gen recesivo, permanece oculto y se manifiesta posteriormente, ¿sale? Muy bien. ¿Qué es el fenotipo? Son dos características importantes para definir en la herencia. El fenotipo son los caracteres hereditarios que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, el tipo de piel, el color de ojo, la estatura, el tipo de nariz, el tipo de boca. Todo eso que podemos distinguir fácilmente es lo que se denomina fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Bien, el genotipo son todas esas características hereditarias que no distinguimos. Por ejemplo, el tipo de sangre, alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, o si somos propensos a la calvicie o no. Eso no lo distinguimos y se va a ver posteriormente. Muchas de las veces tampoco se puede analizar por medios químicos o biológicos. Entonces el genotipo es información que se encuentra dentro de nosotros. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo cuenta con todos los cromosomas que se hallan en el cuerpo humano o en el cuerpo de cualquier ser vivo. Nosotros como seres humanos contenemos 46 cromosomas. Estos están agrupados en pares, por lo tanto tenemos 23 pares de cromosomas. Eso es pregunta de examen, tengan cuidado. El par de cromosomas 23 son los que se llaman cromosomas sexuales. Son el 23 aquí y aquí. El par de cromosomas XY es el que define nuestro carácter masculino, y el cromosoma XX es el que define los caracteres femeninos. El cromosoma 23 es el que define si se es hombre o mujer. Las alteraciones que pueden sufrir estos cromosomas generan enfermedades que nosotros no podemos distinguir. Todavía esa medicina genómica no está desarrollada como tal. Pero bueno, el cariotipo nos define. Cada persona tiene un cariotipo distinto. Y quien define quién es hombre o quién es mujer es el par de cromosomas 23. Bien. Chicos, chicas, de verdad fue un placer haber trabajado con ustedes. De verdad les deseamos éxito. Sobrepasaron barreras, se esforzaron, a pesar de que hubo que copiar bastantes cosas, lo hicieron. De verdad estamos orgullosos de ustedes. Les deseamos muchísimo éxito y saben que pueden contar con nosotros en lo que sea, ¿sale? Éxito para toda la vida y para este examen. Yo sé que lo van a lograr. Van a brillar y van a hacer un excelente papel. Gracias, chicos, chicas. Hasta luego. Ay, Dios mío.